Sabe que hoy quiero compartir con ustedes una breve reflexión y luego que tengamos un tiempo de oración. Quiero hablarte de las perspectivas de Dios, es decir, cómo Dios ve las cosas que también vemos nosotros. Yo quiero que usted entienda, mire lo que dice el proverbio de Isaías capítulo 55 versículo 8 y 9. Vamos a ir a la palabra de Dios. Antes vamos a orar. Póngase la mano en la frente y ore conmigo. Pensando en Dios, piense que Dios te escucha. Es decir, Padre, al leer la Biblia, abre mi entendimiento y que tu Espíritu Santo me unja para que tu palabra y tu Espíritu hagan en mí una obra transformadora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice Isaías 55, 8 y 9. No sé si yo molesto aquí, pero bueno. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Este versículo nos está diciendo que Dios tiene un punto de vista distinto al que nosotros tenemos. Y Él dice que ese punto de vista es comparable a lo que es la tierra con el cielo. Es decir, son mucho más alto, es mucho más elevado y mucho más determinante estos pensamientos que Dios tiene. Y cuando habla de camino, habla de senderos o habla de la vida. O sea, la vida que vos has planeado para vos, Dios tiene una vida que es más alta que esa. Caminos es una manera que tiene la palabra de Dios de decir tu vida, tu camino, cómo desarrollas y qué haces en tu vida. Ahora, los seres humanos, todos, tendemos a crear a Dios o creer que Dios es como nosotros, a nuestra imagen y semejanza, pero Él nos hizo la imagen de Él. Pero nosotros a veces pensamos que Dios debería hacer esto, que yo soy bueno, que Dios tendría que hacer esto, que Dios, ¿por qué es injusto lo que me pasa a mí? ¿Por qué? Y muchas preguntas hacemos cuando las cosas no resultan. Y cada uno, miren, aún en la iglesia, a un cristiano de muchos años, les cuesta entender este principio y tratan de que Dios se amolde a él, a lo que ellos creen, a lo que ellos dicen. Pero acá yo quiero decirte que Dios no está para satisfacer nuestros gustos, nuestras necesidades. No tiene obligación de hacer eso. Quiero explicarte cómo Dios ve las cosas, por lo que yo entiendo de la palabra. Por la palabra de Dios nos revela la mente de Él. Y yo quiero que nos situemos en las perspectivas de Dios, no en las nuestras. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué piensa Dios de los perdidos? De los que viven como se le da la gana, de los que son asesinos, los que son buena gente pero que no le interesa nada de Dios, son ateos. Bueno, ¿qué piensa Dios de las personas? ¿Cómo ve Dios a los perdidos? Yo recuerdo en una ocasión a un hombre que cuestionaba que alguien había cometido un crimen y había quitado la vida a un buen muchacho que no había llegado nunca a la iglesia. Y el hombre se acerca y dice: no puedo creer que el que mató a mi hijo ahora dice que es cristiano y que Dios lo perdonó de todo lo que él hizo y que él va a ir al cielo, y mi hijo, que no conoció al Señor, que era un buen muchacho, que era una buena persona, está en el infierno. Y aquel otro, y dijo una palabra, no entraba en la mente de esa persona, no podía razonar de esa manera, no podía creerlo. Pero quiero decirte que para Dios todas las personas son importantes. Dios ve
cada persona de este mundo, independientemente de su comportamiento, las ve importante. Si no, Él no hubiera entregado a su Hijo Jesucristo. Si no fueran importantes, yo por ejemplo, hay algo que no me parece tan importante, no gasto en eso, no invierto, no hago nada. No sé, supóngase que salió un yuyito en la maceta. Usted no lo va a regar, no lo va a cuidar, al contrario, tal vez hasta lo arranque. Pues Dios ve a cada persona como muy importante y por ese motivo Él entregó a su Hijo único. A Jesús lo entregó para que aún el peor de las personas que viven en este mundo tenga la oportunidad. Es clara la Biblia al afirmar de que cada persona que pisa esta tierra o ha pisado esta tierra, para Dios es muy importante. No hay distintos niveles de importancia. Todos, aun el que viene a la iglesia, como el que no viene a la iglesia, como el que vive perdidamente, el que se está drogando, el que está cometiendo asesinatos, los talibanes, la gente que no lo conoce, la gente que lo insulta, la gente que hace todo mal, pues aún esas personas son importantes para Dios. Amén. La segunda cosa que ve Dios es que todos somos a su imagen. Él creó al hombre. Génesis 1:26 dice: Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore los peces del mar, las aves del cielo, en medio de la bestia, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Todos los hombres traemos en esencia la imagen de Dios. Por supuesto, el pecado distorsiona la imagen. El pecado hace que el hombre no parezca hombre, no sea parecido a Dios, sino parecido al diablo. Por eso es que cuando uno de los fariseos, queriéndolo tentar a Jesús, le muestra una moneda y le dice si era lícito pagar impuestos, Jesús le dice: ¿de quién es la imagen de la moneda? Del César, le contesta. Bueno, denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Y lo que es de Dios es la imagen que Dios ha puesto en cada ser humano. Cada ser humano tiene que volver a Dios porque son imagen de Dios. Así es como ve Dios a la creación. La tercera consideración que yo quisiera decirte es que potencialmente todas las personas pueden responder al llamado. Nosotros a veces miramos a la gente y decimos: este nunca va a aceptar a Cristo, este nunca va a ser cristiano. Y aún usted conoce personas que tal vez ni siquiera les sorprendería algún día verlos convertidos. Pero quiero decirle que potencialmente, quiere decir que dentro de cada ser humano está la posibilidad de responder al llamado de Dios. 1 Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, aquí no dice que algunos no van a responder, dice: yo quiero que todos respondan. Y cuando Dios dice que todos respondan, es porque todos pueden responder. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa de su regreso, ¿verdad? Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, lo que Dios está esperando, porque todos podemos responder a un llamado de Dios. Aunque parezca increíble, aunque usted haya leído en la Biblia que no va a ocurrir eso, aún así Dios está esperando que todas las personas respondan a ese llamado. Entonces a mí me da fe esto, porque yo tengo personas que le he predicado, no me han creído, han rechazado, no quieren saber nada con el Señor. Pero ahora tuvimos en nuestra reunión de discipulado una enseñanza, porque estamos considerando en el discipulado el ministerio del evangelista, cómo nos ayuda a parecernos más a Jesús, cómo despierta compasión en nosotros. Y eso me ha animado a volver a orar por gente que yo he estado orando y que no pasó nada.
Pero digo, es posible que tal vez, es como las 7 veces que se metió Naamán, tal vez en la última, tal vez esta sea, antes que venga el Señor, se convierta. Yo una oración que hago siempre por aquellas personas que tengo un afecto, un cariño. Señor, que no parta de este mundo sin haber sido salvo, sin haber entregado su corazón a ti. Y yo sé que lo hago con fe y yo sé que el Señor me va a conceder esa petición. Que tus parientes, tus hijos, tus hermanos, tus vecinos no partan de este mundo sin haber antes tenido un encuentro con el Señor. Entonces todos pueden responder. La cuarta cosa, A, B, C, D. Cuarta cosa, todas las personas tienen un propósito divino. El Salmo 139, 13 y 16, después lo lee en su casa, dice que Dios vio cómo se formaba cada cosa, aún el que nació con algún problema de salud, aún el que nació con algún problema genético, aún aquella persona que tiene tal vez una enfermedad de nacimiento y usted dice, yo no sé, no entiendo qué fue lo que pasó. Aún esa persona, en la mente de Dios y en el pensamiento de Dios, tiene un propósito. Y ¿sabe qué es el propósito? Es un camino que Dios ha diseñado para los hombres. Piense usted, por ejemplo, en el huerto del Edén. Mi esposa habla del huerto del Edén, volver al Edén. Dios diseñó al hombre con un propósito, para que a Adán, para que enseñoree de toda la creación. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Desobedeció una única orden que tenía, que estaba puesta allí simplemente para ayudarlo a él en esa tarea que Dios le había dado. Pero él no confió en Dios, tomó del fruto que Dios le había dicho que no tenía que tomar, comió del fruto, y entonces allí él comenzó un camino que se llama el pecado. ¿Sabe que el mayor problema de las personas, porque a veces cuando decimos pecado siempre pensamos en algo malo, robar, mentir, etcétera? Pero sabe que la palabra hebrea y la palabra griega, que se pueden traducir pecado, varias palabras, la acepción que más se usa es errar al blanco o equivocarte en el propósito. Errar al blanco, la palabra hebrea es jatá, que es fallar al blanco, errar en el camino, y la palabra griega, que es el Nuevo Testamento, es amartía, que significa también errar en el blanco y fallar en cumplir el propósito. Entonces, si Dios, que tiene la mente y los pensamientos más altos, ve que cada ser humano tiene un propósito, cada ser humano tiene un propósito, y el problema es que la gente no le interesa encontrar el propósito, y el problema también es que a veces no le interesa más que hacer su propia voluntad y que Dios lo ayude. Y eso es errar el propósito. ¿Se entiende lo que digo? Dice la Biblia que están todos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Cada uno hace lo que se le da la gana y entonces pecamos. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver que no hay nadie en este mundo que Dios no tenga un buen propósito con él, que no lo cumpla, que no le interesa. Y usted dice, ¿qué propósito puede tener Dios con un asesino? Bueno, lo que pasa es que él no está entendiendo cuál es el propósito de él y está viviendo lo que él quiere. ¿Qué propósito tiene Dios con un violador? Pues tiene un propósito, pero ese hombre está empecinado en dar rienda suelta a sus demoníacos impulsos. Entonces, no es que Dios se equivocó, Dios hizo las cosas bien. El problema es que cada uno quiere vivir como quiere. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Así ve Dios a los perdidos. Entonces, que todos pueden responder al llamado, que todos tienen un propósito, que todos son importantes. Así ve Dios a los perdidos. Ahora, ¿cómo nos ve a nosotros, a los que ya somos salvos? ¿Hay alguien salvo aquí? ¿Cómo sabe que es salvo? Si no se murió todavía. ¿Cómo sabe que es salvo? Porque crees en lo que Jesús hizo. Muy bien. ¿Qué plan?
¿Cómo ve Dios qué mirada tiene de nosotros? ¿Qué perspectiva tiene de mí, de vos, de los que estamos, bueno, en este lugar? Miren, lo primero, cuando Dios nos mira a nosotros, tal vez vos digas, bueno, yo soy cristiano, ahora me tengo que portar bien, y vos tenés la mente ahí pensando en esas cositas, pero Dios está diciendo, yo quiero que Gustavo, que César, que María, que Cristina sean como Jesús. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es su mirada, su perspectiva? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Dios trabaja y hemos aceptado a Cristo, y todo lo que Él hace es para que nos vayamos pareciendo a Jesús. La segunda cosa es que vivamos para su gloria, no para la nuestra, sino para la suya. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Los que respondimos al llamado, los que somos salvos, Dios tiene preparado buenas obras para que andemos en ellas. Amén. Pero algunos de nosotros todavía aunque hemos sido salvos, no hemos entendido la mente de Dios y estamos diciendo, bueno, yo quiero que Dios me ayude a esto, yo quiero que me ayude a lo otro, y lo tenemos a Dios como si Dios fuéramos nosotros y Él fuera un sirviente. Quiero decirte que Dios no tiene esa perspectiva. Por eso es que da promesas y dice, si ustedes buscan el reino de Dios, su justicia, pues yo puedo añadirle todo lo que ustedes necesitan. La tercera cosa es que pongamos nuestra voluntad pongamos su voluntad antes que la nuestra. Su voluntad antes que la nuestra. Jesús lo enseña en el Padre Nuestro, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Él lo enseñó en el Getsemaní, como Él dijo, Señor, yo quiero esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí es donde es bien difícil para nosotros este tipo de cosas. Mire lo que dice Mateo 16:25, que parece ofensivo porque es una contradicción, es algo difícil de entenderlo si uno no le cree a Dios. Dice, porque todo el que quiera, Mateo 16:25, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Otra versión dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la encontrará. Esta contradicción, que parece que para ganar la vida tenemos que perderla, se encuentra también en Lucas y se encuentra en Juan. Y lo que está diciendo es que una vez que conocemos a Cristo, tenemos que tratar de dejar de hacer lo que nos da la gana a nosotros para hacer lo que entendemos que Dios quiere que hagamos. Yo he encontrado entre los cristianos muchas personas que están de acuerdo con muchas cosas que Dios nos dice, hasta que llega un momento donde ya no me conviene, donde es mucho sacrificio, ya no. Y entonces estoy tratando de ganar mi vida, pero la vas a perder. Pero no estoy hablando de la vida que te vas a morir. Estoy hablando de que de pronto todo eso que vos vas a invertir tiempo, te vas a dar cuenta que fue una tontera y que no valía la pena. Y que si hubiéramos hecho lo que el Señor nos ha pedido, hubiéramos ganado mucho más de lo que en realidad pensamos. Estamos en el reino del revés. Estamos en el reino donde para tener hay que dar. Para amar o para perdonar tenemos que para ser perdonados tenemos que perdonar. Estamos en un reino que no funciona como la lógica nuestra. Son pensamientos más altos y uno o le cree o decidimos ganar o hacer la nuestra. Y yo te aseguro que si vos decidís hacer la tuya, hacer la nuestra, según la palabra, vamos a tener pérdidas. No nos va a resultar bien. Entonces, la vida eterna, por supuesto, es un regalo. No se ganan con nuestras obras. Pero lo que estamos hablando de la vida aquí, ¿cómo te va a ir aquí? Porque hay gente que viene a la iglesia y a uno les va bien y a otro no le va tan bien. ¿Y será que alguno se ha rendido y otro todavía está peleando con sus fuerzas y haciendo lo que él quiere y no lo que Dios quiere? ¿Y cómo sé lo que Dios quiere? Pues preocuparte por buscar su voluntad.
En la iglesia te ofrecemos un montón de recursos para que conozcas a lo que Dios te llama. Ah, pero no me gusta. No, yo no quiero. Bueno, estás haciendo la tuya. Si vos haces la tuya, todo eso te va a traer pérdidas. Y no estoy enojado, mi hermano, ¿eh? Yo lo veo como usted dice, ¿qué le pasa, pastor? Es que es así. El Señor quiere ayudarnos. Su punto de vista es el bien para nosotros. Y Él puede ver un poquito más. Dice, nos va empecinado a nosotros en algo. Y sabe, cuando nosotros nos empecinamos en algo y Dios te dice no, pero sí. Bueno, Dios te dice, listo, dale, pero vas a tener pérdida. ¿Cuál es la perspectiva de Dios entonces para nosotros que somos salvos? Que aprendamos a rendirnos a Él. Que aprendamos a creerle. Si Dios te dice que eso no es bueno, no es bueno. Si comes de ese árbol vas a morir. ¿Será tan así? ¿Por qué la lógica nuestra tiene que desafiar a la palabra de Dios? Y lo hacemos a diario, hermano. ¿Por qué tengo que perdonar a alguien que me hiere? ¿Por qué tengo que? ¿Y por qué? Porque un montón de pensamientos totalmente humanos cuando Dios nos está dando los pensamientos divinos. ¿Por qué tengo que dar? ¿Por qué tengo que ayudar? Porque podemos decir un montón de cosas. Y yo he visto a gente que tiene ese tipo de pensamientos. Recuerdo en una ocasión alguien viene y me dice, yo quiero saber qué hace usted con el diezmo. Bueno, le expliqué qué hacíamos. Y le digo, ¿y usted da el diezmo? No. ¿Y por qué yo tengo que darte explicación? Te la he dado, pero ¿por qué te la tengo que dar? Si vos no pones nada, ¿qué tenés que reclamar? No, bueno, pero hay mucha gente que pone. Sí, ¿y qué tiene que ver? No, bueno, porque no está bien lo que ustedes hacen, porque que vaya a saber cómo viven a la gente y cómo hacen. No, Señor, está en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si usted no le cree, usted no tiene ningún derecho a nada. ¿Es así o no? Si usted quiere saber qué hacemos con el diezmo, quiere saber qué hacemos con las ofrendas, pues hacemos todos los balances, está todo ahí transparente lo que se hace. Pero si usted es un dador, usted puede reclamar, si no, ¿para qué? Y qué bueno que los que dan confían y no reclaman nada. Y los que reclaman son los que no dan. Yo no sé por qué aplaude usted, pero bueno. Debe ser que aplaude a los que dan y no reclaman. Bueno, qué gloria a Dios. Entonces, ¿cómo ve Dios? ¿Cómo ve nuestra vida? A nosotros que somos salvos y que está esperando que nos rindamos. Y empieza a poner pequeñas cositas. Por ejemplo, alguna mujer dice, ¿y por qué tengo que venir a la convención, pastora? Justo ese día sábado, el día de descanso, ¿no? ¿Por qué tengo que venir? ¿No será que Dios, que tiene pensamiento más alto que los tuyos, tiene algo preparado? Yo lo tomo de esa manera. Con mi esposa nos vamos ahora, tenemos que ir a una convención. No tengo ninguna gana de ir, ninguna. Tengo que ir a una convención porque pertenezco a una organización y bueno, y la exigencia de nuestra organización es que los pastores tenemos que estar en la convención. No tengo ganas de ir, pero voy a ir porque entiendo que tal vez Dios está trabajando en mí para que no se haga mi voluntad, sino la de Él. ¿Y cómo? Claro, ustedes creen que va a venir un ángel. No, no viene un ángel. Son las cosas que uno tiene que hacer en respuesta a su autoridad. Yo tengo una autoridad, mi autoridad me dice, pues yo tengo que obedecer. Y lo tomo como que es lo que Dios quiere para mi vida. No es ningún pecado. Y es una convocatoria como esta. Con mi esposa tenemos que gastar en transporte, gastar en alojamiento, gastar en comida, gastar en la inscripción, gastar en todo. Pero entendemos que tengo que salir de las excusas y decir, bueno, Dios es un Dios que provee, es un Dios que suple y es un Dios que sabe lo que hace. Entonces, mi amado hermano, dígale a la mujer que tenga ahí cerca, más vale que vengas a la convención. Esto es parte de lo que Dios quiere con tu vida. Deja de vivir como te da la gana. ¿Cuál es la perspectiva de Dios para la multiplicación? Para que todo lo que tengamos nosotros se multiplique. Todo. Que, por ejemplo, tus recursos se multipliquen. Por ejemplo, que si tenés un ministerio se multiplique. Que si tenés una célula que ganes almas. Que si tenés discípulos que ganen discípulos y formes discípulos. Porque a veces nuestra experiencia
nos lleva a la frustración. Pero quiero decirte que mira cómo Dios ve la multiplicación. Todos habrán leído o habrán escuchado que Jesús en un momento de su ministerio estaba predicando y de pronto hay una multitud que le está enseñando. Mire, este es un milagro que aparece en los 4 evangelios. Y hay algunos milagros que no aparecen en los 4 evangelios, pero este sí aparece. Y si está en los 4 evangelios, quiere decir que tenemos que prestarle atención, porque vos lees Mateo, te aparece, lees Marcos, te aparece, lees Lucas, te aparece, lees Juan, te aparece. Pues entonces tal vez Dios quiera enseñarnos algo, y no solo qué lindo Jesús cómo alimentó a 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Mire, si yo cuento cuántos hombres hay aquí, te aseguro que hay un poco más de mujeres que hombres. Así que en la época de Jesús lo mismo, porque las mujeres son increíblemente multiplicadoras. No sé por qué hay tantas mujeres. Porque los hombres van a la guerra y se matan. Bueno. ¿Cómo se desarrolla este milagro? Yo te lo cuento para no leerlo ahí en la palabra. Dice: Jesús vio a la gente, se le acercaba y le preguntó a Felipe: ¿cómo comprar pan para que todos comieran? Dice: ¿dónde vamos a sacar pan? Felipe le dijo que no alcanzaban 200 denarios, el salario de un año, para que cada uno tuviera un poquito, un pedacito. Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo que a un muchacho tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Jesús dijo que la gente se sentara en el suelo, ya que había mucha hierba. Tomó los panes, dio gracias a Dios, los repartió al igual que los peces. Y entonces los discípulos entregaban los panes y los peces, y estos no disminuían. Cada uno tenía una cestita con un poquito, repartían y repartían y repartían, y no, en la mano de los discípulos se multiplicaban. No fue que apareció de golpe todo, sino que de a poquito empezó a ocurrir el milagro. En la medida que iban compartiendo, la cesta no disminuía. Cuando todos se saciaron, Jesús le dijo: vayan a recoger lo que sobró. Y lo que sobró llenaron 12 cestas. O sea, empezaron con 5 panecitos y 2 pescaditos, y llenaron 12 cestas de todo eso. La gente quedó pero asombrada, diciendo: wow, ¿cómo hizo eso? Pero básicamente quiero que entendamos que Dios quiere que nosotros veamos su perspectiva. A Jesús no lo intimidó el problema. Era grande el problema. Era grande el problema. Es como por ejemplo, que le diga: Cacho, ¿podemos ir todos los que estamos aquí a tu casa a comer? No es un gran problema, pastor. Bueno, claro, no tengo tantos platos, no tengo tantos vasos, no tengo tanta comida. Es decir, es un problema. Pero a Jesús no le intimidó eso. Entonces yo quisiera que tuviéramos cierta enseñanza cuando se trata de grandes desafíos o de algún desafío. Ustedes ven que nosotros estamos proponiéndoles, hoy no lo hemos hablado, pero vamos a comprar la casona, la vamos a comprar. Y usted dice: ¿ya tiene la plata, pastor? Tengo la fe. Y entonces, mire, lo primero, no dejes que el tamaño de la dificultad te intimide. No dejes, no mires tus posibilidades, mira lo que Dios puede hacer. No dejes que el tamaño de tus dificultades te intimiden, porque vos tenés un Dios que tiene una mirada más alta que la nuestra. ¿Se entiende lo que digo? Parece que no. Usted tiene un problema grande, no lo puede solucionar, no se siente intimidado. Usted tiene un Dios que tiene mucho más recursos de lo que nosotros entendemos. No dejes que tus pocos recursos te desanimen. ¿Sabe? En un momento, cuando recién comenzamos el ministerio con mi esposa, nosotros sentíamos que teníamos que expandirnos, que crecer, pero la verdad que éramos poquita gente y poquitos recursos. Yo les salté un desafío a los hermanos. Digo: ¿qué les parece si nos vamos y alquilamos un salón en la ruta? Así estamos más visibles, así estamos perdidos y bla, bla. Y después los motivé y le digo: bueno, ¿qué ofrenda podemos dar? Porque hay que pagar alquiler. El alquiler salía, supóngase, no sé de hoy cuánto puede salir el salón, póngale 1 millón de pesos. Juntamos en promesas y en ofrendas 70.000 pesos. Imagínense, de 70 a 1 millón hay una gran diferencia.
Y es el primer mes, imagínense el mes que viene y el impuesto y la luz y el agua. Oh, yo me vine a pique, así no hay forma. Pero, de alguna manera, el Espíritu de Dios me hizo pensar de que había algo que Dios podía hacer más allá de nuestros escasos recursos. Y eso es algo que usted tiene que tener en mente. Más allá de lo que usted pueda hacer con su fuerza natural, tenemos un Dios que nos ama, que tiene pensamiento más alto y que tiene recursos más poderosos. Amén. Por eso usted no se sienta, no tengo para hacer eso. Bueno, no lo confiese. Usted diga, bueno, voy a esperar en Dios, voy a ver un milagro, y empiece a trabajar su fe y a creer que Dios va a hacer algo. Amén. No permita que sus pocos recursos lo desanimen. Recién hablaba con un hermano y dice, pastor, yo iba a hacer un voto para el Señor para pedirle un auto, pero lo voy a pedir por mi familia. Y yo sentí decirle, pues como tuviste el corazón de poner lo más importante, Dios también te va a entregar el auto. O sea, fue una profecía, pero bueno, todavía no se ha cumplido porque fue hace 5 minutos. Pero se va a cumplir porque yo creo que ese es el corazón de Dios. Se lo hizo a Salomón por cuanto no me pediste un montón de cosas y me pediste esto que es algo bueno. ¿Usted cree que la familia es algo bueno? Y que alguien le pide a Dios por su familia y no le va a entregar todas las cosas. Claro que se lo va a entregar. Entonces, cuando usted haga cálculos, no deje a Jesús fuera de la ecuación. 1 más 1 igual a 2. 1 más 1 más Jesús, quién sabe cuánto. Amén. Nunca deje fuera de la ecuación de su problema y de sus cosas a Jesús. Nunca. Tengo que pagar la tarjeta, tanta plata no deje a Jesús fuera. Señor, ¿cómo hacemos? A ver cómo lo hago. Porque Dios tiene una mirada mucho más alta que la nuestra. Cuando Él dice, yo puedo multiplicarte, lo puedo hacer. ¿Qué tal si usted ahora va a su casa, abre el cajoncito ahí donde guarda la plata, tenía 10,000 pesos y va ahora y abre y dice, uy, son $10,000? Y no son falsos, son buenos. Entienda que estoy diciéndole que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. ¿A quién se le ocurriría pagar los impuestos pescando y sacando una moneda de un pescado? A nadie. A Dios nomás se le ocurren esas cosas. Entonces, crea que tenemos un Dios que no está loco, sino que tiene pensamientos mucho más altos, que a nosotros nos parecen locura, porque dice que el evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que creemos es poder de Dios. Amén. Lo último es, ¿qué perspectiva tiene Dios sobre las excusas que nosotros ponemos? Nosotros ponemos muchas excusas, que no puedo, que no tengo plata, que no mil excusas. Cuando lo llamó a Moisés le dijo, le dice Dios, quiero que vaya y liberte a mi pueblo. Y él dice, pero yo no sé hablar, pero ¿qué le voy a decir yo si estoy acá un extranjero? Voy a volver y voy a decir, claro, vamos, que Dios lo llama para sacarlo. Bueno, excusa. Los discípulos dijeron, ¿y dónde vamos a sacar? ¿Qué panadería tiene tanta plata? Hoy mismo, supóngase, vamos a la panadería de la esquina a comprar para nosotros nomás. No sé cuántos seremos aquí, pero para nosotros. No conseguimos en la panadería de la esquina, ¿o no? Imagínense, ellos estaban en el medio del monte. ¿De dónde van a sacar pan para que todos comieran un poco? Si tuvieran la plata, que no la tenían, ¿de dónde iban a conseguir panadería abierta? Si en ese tiempo no estaba Genaro, que produce mucho, pero... ¿se entiende lo que le digo? Entonces yo puedo empezar a ponerle excusa a Jesús. Señor, no tenemos plata. Señor, no hay panadería. Señor, mandarlo de vuelta a su casa porque no hay forma de arreglar este problema. Ahora, algo que tuvieron los discípulos y que todos nosotros deberíamos tener cuando pensamos antes de ponerle una excusa a Dios, es, ellos tuvieron obediencia. Jesús le dijo, háganlos entre 50. No dije, ¿y para qué lo vamos a sentar? Si al final van a pasar papelón, nos van a agarrar. No. Imagínense nosotros con nuestra mente racional, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Tiene usted alguna discípula que le está diciendo, no, yo no voy a ir porque... ¿Tiene alguna discípula así? Bueno, dígale, basta de excusa, aplica obediencia, porque luego cuando viene obediencia viene fe, porque Dios espera eso, obediencia y fe. ¿Qué cosa? Entonces Dios, cuando ve que yo le voy a poner una excusa, su perspectiva es, yo quiero que me obedezcas y que me creas. Quiero que me obedezcas y que me creas en lo que sea.
Viene una profeta y te dice: tu marido va a predicar el evangelio, y el tipo está drogado, borracho. Esta es una falsa profeta, ¿cómo va a decir eso? No, obediencia y fe. ¿Qué tengo que hacer? Tenés que andar, no sé, trátalo bien, no le grites más, lavale los... no sé. ¿Se entiende? Cuando Dios te habla, probablemente ofenda tu razón, pero no pases la palabra de Dios por la razón, sino obediencia y fe. ¿Cómo Dios ve tu vida? Si vos le pones excusas, Dios te las puede derribar en un momento. Pero cuando vos, ¿cómo agrada a Dios cuando nosotros le obedecemos? Señor, si vos me hablaste, no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a hacerlo. ¿Se entiende, mi amado hermano? Entonces, ¿por qué esta prédica? En primer lugar, porque no quiero que tengas un Dios humano, sino que tu Dios sea un Dios divino. No tengas un concepto de Dios propio, sino que Dios sea el Dios todopoderoso en tu vida. Tus pensamientos no son mis pensamientos, y como son altos los pensamientos de Dios, Él tiene una lógica totalmente distinta a la nuestra. Tiene una manera de ver la vida distinta, tiene una perspectiva distinta. Yo esto lo aprendí hace mucho. Tenía unos 14, 15 años y vino un muchacho que jugaba al ajedrez, era profesional, jugaba muy bien. Y yo me puse a desafiarlo. Jugaba al ajedrez en ese tiempo, pero jugaba por hacer deporte. Y sabe que yo estaba ahí, el muchacho me tenía mal porque jugaba muy bien. Y en un momento me levanté para ir al baño, y cuando vuelvo me paro de costado y vi la jugada de cómo ganarle, y me senté y le gané. Y él después me dijo: pero lo que vos hiciste no está bien. Por eso no permiten que uno se pare de costado, lo que mire de arriba. Uno tiene que mirar sentadito su tablerito. Su perspectiva es esta, imaginarse lo otro. Pues así es como ve Dios la cosa. Vos estás en un problema que no lo podés resolver, y de pronto tenés a alguien que está mirando mucho más alto las cosas y dice: lo que tenés que hacer es esto, esto y esto. Y es lo que Dios hace cada vez que Él nos pide algo. Está buscando una excusa para bendecirnos. Me gustaría que te pongas de pie. Quiero hacer dos llamados hoy. El primer llamado es aquella persona que nunca le rindió el corazón a Jesús, que tal vez estás por primera vez. Y tal vez va a decir: no, pues yo no sé si esto es para mí. Yo quiero decirte que podés responder al llamado de Dios. En la mente de Dios vos podés responder el llamado. Vos podés cambiar de vida. Vos podés ser una persona totalmente distinta a lo que hasta hoy estás siendo. Acordate que estás perdido sin Dios, pero Dios cree que vos podés, y su mente, su perspectiva es: te ama, sos importante, entregó a su Hijo por vos, y podés responder a su llamado. No hace falta que piense: hoy ¿qué voy a hacer yo, un pastor? ¿Qué voy a hacer un evangelio? No, responde al llamado de Dios, al propósito que Dios tiene con vos, porque de lo contrario seguirás cerrando al blanco. Amén. Entonces, si estás aquí por primera vez, me gustaría que, si alguien te invitó, que pase aquí adelante y vamos a hacer juntos una oración y pedirle a Dios que te ayude. Y vas a darte cuenta que Dios sí va a empezar a ayudarte, porque sos importante para Dios, porque Él te ama. Bienvenido. No importa lo mal que hayas vivido hasta hoy, no importa lo terrible que vos te consideres, a Dios no lo asusta eso. Dios te bendiga, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Yo voy a pedirle que ustedes, con el concepto que tengan de Dios, cierren sus ojos y piensen en Él. Yo los voy a guiar en una oración, y ustedes, por favor, repítansela como hablándole a Dios, no hablándome a mí, sino ciertamente ustedes pueden hablarle a Dios. Yo los voy a guiar en esta sencilla oración cortita, porque es lo que la Biblia me enseña, que tenemos que hablar en voz audible y confesar a Jesús. Repitan después de mí: Padre Dios, he escuchado tu palabra y quiero responder a tu llamado. Yo reconozco que no he vivido bien,
que he hecho cosas malas. Te pido que me perdones. Yo acepto a Jesús, que murió en mi lugar para perdonarme a mí. Lo recibo como mi Señor y como mi Salvador. Ayúdame a conocerte más y a vivir cerca tuyo. Te lo pido con fe, en el nombre de Jesús. Amén. Quédate un momento con tus ojos cerrados. Quiero hacer una oración por ustedes. Señor, gracias por estas personas, amigos, hermanos que han entregado hoy su vida a ti. Yo te pido que hagas el milagro. Vos sos un Dios poderoso, que puedes dar una nueva vida, un nuevo nacimiento. Yo declaro lo que tu palabra dice, que cuando nos acercamos a vos, vos no nos echás fuera, nos lavás con tu sangre, nos perdonás, y que hoy comience para ellos una nueva vida. Señor, revélatele más de lo que aún ellos te conocen, que puedan conocerte, amarte y puedan experimentar tu maravillosa presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sean muy bienvenidos. Estamos para servirles, para ayudarles a orar por ustedes y a conectarlos con Dios. Ahí está Hugo con un cartelito. Si ustedes son tan amables de acompañarlos, acá un cuartito que tenemos al lado, le vamos a entregar un pequeño librito que los va a ayudar. Y si tienen alguna necesidad, déjenla para que nosotros podamos orar por ustedes. Y quisiera también hacer otro llamado a nosotros los que ya somos salvos. Este llamado tiene que ver con rendirnos una vez más a Dios. Tal vez vos te has dado cuenta en esta conversación, esta prédica, que lo que te he compartido, tal vez te das cuenta que hay algunas áreas donde vos no lo has rendido a Dios, donde todavía vos haces lo que vos querés y te cuesta rendirte porque, bueno, crees que eso está mal, que Dios me va a manejar la vida. No te va a manejar la vida. Cuando vos haces la voluntad de Dios, cuando yo hago la voluntad de Dios, entonces tengo todo el respaldo del cielo. Y si el Espíritu Santo, que te ayuda, te da convicción de que tenés que hacer algo distinto, que hay un acto de fe, que no estás obedeciendo en algo, yo quiero animarte que vengas aquí adelante y le digas: Señor, ayúdame. Yo voy a aplicar este principio de la obediencia y la fe. Yo quiero aprender a buscar tu reino y voy a renunciar a mi vida para ganar la tuya. ¿Sabes? Yo hice eso con mi esposa. Mi mente antes de Cristo era yo tener una empresa. Estudié para ser profesional, lo logré la empresa, logré muchas cosas. Y cuando me encontré con Cristo, Él no tenía nada que ver con lo que yo quería. Y tuvimos que tomar una decisión con mi esposa. Hacíamos la nuestra. Yo no me portaba tan mal, no era tan malo. Hacíamos la nuestra o nos rendíamos a la voluntad de Dios. Y no te voy a decir que fue fácil, pero sí tuvimos obediencia y también le creímos a Dios. Y no me arrepiento de haber hecho esa decisión. Tengo otros amigos que les ha pasado lo mismo y ellos no fueron obedientes y no les ha ido tan bien. Sí, a lo mejor tienen plata, a lo mejor para el mundo son exitosos, pero por dentro dicen: la verdad es que estoy muerto. La verdad es que se secó mi relación con Dios, soy como un religioso. Yo prefiero a Cristo ante cualquier cosa. La vida de Dios en nosotros es maravilloso. Si te tengo a ti, lo tengo todo.